Saludos a todos, bienvenidos una vez más a tu programa de Centro Cristiano Reino Embajadores, tu iglesia, tu familia y tu casa. En la noche de hoy estamos, ¿verdad?, muy agradecidos por la oportunidad que nos das de entrar a tu casa por medio de las redes sociales. Así que presento, ¿verdad?, a mi amada esposa, Yajaira Reyes. Saludos a Bienvenido. todos los que están conectados con nosotros y no se nos vaya porque hoy vamos a estar tocando unos temas bien interesantes, así que saludos a todos que están conectados. Saludos, y mi nombre es Ramón Deines, somos líderes, ¿verdad?, dentro de la casa. En la noche de hoy tenemos una palabra muy especial, muy importante para cada una de las familias que hoy nos escuchan, así que le damos las bienvenidas, ¿verdad?, a través de las redes sociales, pero también les invitamos a que puedan ser parte de nosotros, parte de nuestra familia, de nuestra casa, visitándonos aquí en nuestra iglesia, en nuestro lugar, ¿verdad?, que queda ubicado en Isabela. Así que puede entrar a las redes sociales a través de Facebook y allí puede conseguir exactamente la ubicación del templo. Y son bienvenidos los viernes, son bienvenidos los domingos, ¿verdad?, que nos congregamos y juntos podemos adorar al Rey de Reyes, que en esta noche nos ha bendecido, dándonos vida, nos ha bendecido con propósito, y por eso hoy estamos aquí para compartir con cada uno de ustedes. Así que, Yajaira, estamos listos. Vamos a comenzar en la noche de hoy exponiendo un tema que realmente no es un tema nuevo, es un tema que muchos de nosotros hemos escuchado, pero que hoy en día es muy importante y muy necesario, y queremos enfocarlo más allá de las escrituras, que es bien importante, ¿verdad?, que estemos trabajando este tema de forma bíblica, pero desde una perspectiva más social, un poco más alineada a nuestras necesidades como familia, ¿verdad que sí? Que es lo que nosotros queremos trabajar. Nosotros somos una iglesia que creemos en el reino, una iglesia que creemos en que la palabra de Dios, más allá de estar escrita, más allá de predicarse, es una palabra que se vive y se lleva, ¿verdad?, en el corazón, y nos nutre, nos edifica, nos llena. Así que en la noche de hoy queremos trabajar con ustedes un poco de un tema que es para edificación de nuestra familia. Pero antes de comenzar, vamos a orar para, ¿verdad?, que el Señor sea el Que sí. que se manifieste, ¿verdad?, y que pueda ser una palabra que, como dijo Ramón, aunque lo vamos a traer desde el punto bien práctico del diario vivir, usted se sienta, ¿verdad?, que esa palabra es para usted y usted pueda llevárselo en lo que resta de la semana. Claro. Así que vamos a orar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, gracias por esta noche, gracias por todos los que están conectados o los que están viendo este video, Señor, después de haberse grabado, y entonces lo está viendo después en el almuerzo, en cualquier momento de su día, Señor. Te pedimos que esta palabra sea una palabra certera, Señor, y cale en cada corazón, y que pueda, Señor, ser una palabra que se hace rema, no solamente en sus corazones y en sus mentes, sino, como mencioné, que lo puedan aplicar. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes todo el control. En el nombre de Jesús. Amén, Amén. amén, amén. Pues mira, Yajaira, uno de los temas que queremos traer, ¿verdad?, y están atados en este programa de nuevo, ¿verdad? En este programa que estamos trabajando en esta semana, que le vamos a dar continuidad la próxima semana, es un tema muy importante porque queremos trabajar el tema de edificar la familia con un principio de sabiduría. ¿Verdad que sí? La sabiduría siempre es importante. Vivimos tiempos de grandes retos, retos que la familia vive diariamente, ¿verdad? Retos que nos llegan a través de noticias, ¿verdad? De tiempos que son difíciles, quizás tiempos que retan el núcleo familiar, retos que hacen difícil la comunicación familiar, ¿verdad? Y vemos que todo este tipo de situaciones están alineadas para desintegrar de cierta manera un núcleo importante, que es el núcleo familiar, ¿verdad?, que está compuesto por la familia en términos generales, más allá de los que viven en una casa. En muchas ocasiones hablamos del término familia y solamente pensamos en un núcleo que vive dentro de la casa, pero a veces vemos que la familia se desintegra no solamente en el núcleo que vive en la casa, sino a través de el resto de la familia que compone, ¿verdad? Lo que son los tíos, los abuelos, los primos. En muchas ocasiones el estrés diario nos lleva a que perdamos, ¿qué?, comunicación, ¿verdad que sí? Y muchas veces perdiendo comunicación,
nos vamos separando y unos puntos importantes no ocurren y es la sabiduría, ¿verdad que sí? No sé, digo, no sé, no, sabemos, ¿verdad? Que uno de los refranes que usamos mucho en Puerto Rico es que las personas mayores, ¿verdad? Ancianas son sinónimo de ¿qué? De sabiduría, ¿verdad que sí? Y muchas veces nosotros miramos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, aquellos que los tenemos vivos y podemos ver que hay sabiduría en medio de ellos, ¿verdad? Cuando hablamos de la sabiduría, no podemos, ¿verdad? Hablamos de qué? Hablamos básicamente de personas o asociamos la sabiduría con buenos consejos, Ujú. ¿verdad? Con buenos consejos. Y no necesariamente, ¿verdad? Son solamente buenos consejos, es que detrás de ese consejo hay un principio, ¿verdad? Que es aplicable en todo momento. Y cuando hablamos en términos de sabiduría, tenemos que tener bien claros unos principios básicos que queremos traer y ahorita los vamos a estar trabajando, pero cuando hablamos de sabiduría, queremos enfatizar que la sabiduría no proviene de nosotros, ¿verdad? Ujú. Nosotros como cristianos tenemos una necesidad y es estar conectados todo el tiempo con quién, Con la fuente, ¿no? con Que es Dios. nuestra fuente, ¿verdad? Nuestra fuente que es Dios, nuestra fuente de sabiduría que proviene del Padre. Así que por eso es importante que nosotros podamos edificar nuestra casa en sabiduría y quiero como base, ¿verdad? Como fundamento, traer un versículo importante dentro de mi pensamiento y es Efesios 5 del 15 al 16 donde dice, así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y básicamente hoy en día podemos ver la necesidad de que, específicamente, de nosotros vivir con qué, La con sabiduría. sabiduría, de ser personas sabias. ¿Por qué? Porque en estos momentos la sabiduría es necesaria no solamente para nosotros personal, sino para nuestra familia, nuestros hijos, ¿verdad? En cada una de las cosas que nosotros hacemos. Así que cuando vemos Santiago 1.5, que es otro versículo que queremos trabajar en la noche de hoy, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Lo que entonces nos hace muy claros que la sabiduría no es una sabiduría intrínseca, no es una sabiduría que proviene de nosotros, es una sabiduría que proviene de Dios. A veces caemos en el error de que de decir que una persona sabia es una persona que tiene mucha experiencia. Ujú. De eso estaba pensando yo ahora, ¿verdad? Y algo que traíste que es interesante es que si hay una idea, un estereotipo de que la sabiduría solamente es en la edad adulta. A veces escuchamos la palabra sabio o sabia y pensamos en un adulto mayor con Correcto. sus canas, ¿verdad? Y hay adultos mayores, y eso es un mito, ¿verdad? Porque hay adultos mayores que pueden tener sus canas y no necesariamente son sabios, y personas muy jóvenes que son muy sabias a la edad que tienen, aunque sean jóvenes. Así que la sabiduría no tiene que ver con la edad, y bien importante, como dijiste, no tiene que ver con la experiencia que la persona ha vivido. Creo que maybe al principio, y sé que lo vas a abundar, es más cuán apto o abierto está la persona a haber aprendido de las experiencias que ha vivido o incluso de aprender de esa fuente externa que estamos hablando que proviene de Dios, ¿no? Así Claro. que más que todo, no necesariamente es quien ha vivido más que todo es quien ha aprendido más, ¿verdad? Acerca de dónde viene la sabiduría, que es el principio que tú traes hoy. Correcto, por eso es que empecé, ¿verdad? Inicié con este pensamiento que en nuestra sociedad dice, no, las personas sabias son las personas mayores. Y en muchas ocasiones le decimos a nuestros hijos, a nuestros familiares que son más jóvenes, escucha a tu abuelo, escucha a tu papá porque él es sabio, ¿verdad? Y no necesariamente porque es tu papá o es tu abuelo o es una persona adulta, ¿verdad? Entrada en edad, como tú bien indicas, es sinónimo de que todo lo que la persona dice Es es sabiduría. sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría no proviene incluso, Yajaira, de nosotros. La sabiduría proviene de Dios, de una relación con Dios. Así que cuando nosotros hablamos de sabiduría, y muy bien traes el punto, que indicas que la sabiduría no está atada a edad, eso es completamente correcto y es completamente bíblico. ¿Por qué? Porque no importando la temprana edad de un niño,
si ese niño está conectado con la fuente de sabiduría, de él va a brotar ¿qué? Sabiduría. No importando si es un joven que quizás tenga 17, 18, 19, 20 años, si está conectado a la fuente, ¿verdad? Que es Cristo, que es Dios, eso es, ¿verdad? Le va a traer sabiduría. Y muy bien claro como lo expresas, no es, ¿verdad? Que una persona venga a la iglesia y porque la persona llega a la iglesia obtiene la sabiduría. No es algo como cuando tú entras a un lugar y te ponen un sellito cuando vas a un hotel o cuando vas a una TH y hundiste la TH, hundiste el PIN para entrar y pusiste la cantidad de dinero que querías y sale, ¿verdad? El dinero de la TH, pues así no es la sabiduría tampoco. La sabiduría no es que solamente tú se la pides a Dios y va a ser como una TH y vas a ser una persona sabia, sino que se trata de qué? De relación, ¿verdad? Se trata de comunicación, se trata de un aprendizaje por medio de qué? De la palabra de Dios. Que algo que tenemos a nuestro favor es que a veces las personas piensan que la sabiduría proviene de experiencias de vida, pero no obstante, si un joven, un niño está conectado a Dios y conoce de su palabra, ¿verdad? Y está conectado a la Biblia, a la lectura, a la palabra, a la comunicación que Dios tiene a través, ¿verdad? De su iglesia, por medio, ¿verdad? De los hermanos en una predicación o ¿verdad? En algún evento. Nada más esa conexión de escuchar, ¿verdad? La palabra de Dios, internalizarla en el aprendizaje, ¿verdad? En el corazón, como uno dice, humanamente, así podemos entonces comenzar, ¿verdad? A ver lo que es la sabiduría y cómo trabajarla. Y como estamos, ¿verdad? Enfocándonos en lo que es la familia, que es lo que quería traer en la noche de hoy, nosotros tenemos que entender, ¿verdad? Que la familia es sumamente importante. Por lo tanto, el tener sabiduría en la edificación de la familia, no importando qué persona de la familia sea la que está edificando, a veces perdemos de perspectiva algo. Pensamos que quien edifica la familia son los padres y perdemos de perspectiva que un hijo que es sabio puede edificar a su familia y a su padre, ¿verdad? Y no caemos en deshonra al padre, ¿verdad? Y a la madre, ¿verdad? No sé si me estás entendiendo lo que te quiero decir. Así que es importante que cuando hablemos ahora y estamos hablando de edificar la familia, lo veamos desde una perspectiva de que cualquier miembro de la familia que tenga conexión con el padre va a poder edificar su familia desde el punto de vista, ¿verdad? Desde su perspectiva de hacia donde él se mueve. Y algo importante que para los niños específicamente que lo traes a esa colación, es sumamente importante que le demos ese espacio a nuestros hijos y a nuestros jóvenes en sentirse que tienen una voz, ¿verdad? Que tienen una palabra sabia que pueden traer a la familia, porque entonces eso cumple en que ellos vean un propósito de asistir a la iglesia. Porque entonces, ¿de qué vale asistir a la iglesia y aprender de la palabra de Dios si cuando ese joven sabio o ese niño sabio trae un principio que confronte, porque a veces confronta a los mismos adultos, el adulto entonces, ¿verdad? Porque está siendo confrontado con la palabra a través de un niño, a través de un joven, pues entonces minimiza, ¿verdad? O no, pues no, tú no sabes nada, o tú no, o comentarios que nosotros fuimos criados que no lo vamos a decir en cámara, pero ustedes sabrán esos comentarios de alguna manera quitarle la potestad a que un niño, un joven pueda decir y hablar y dar su opinión de algo, ¿verdad? Claro. Y en este caso no es una opinión, a lo mejor son principios bíblicos que aprendió en su clase bíblica o principios bíblicos que aprendió en su clase de jóvenes, ¿verdad? Así que esto confronta, ¿verdad? Porque Ramón está trayendo el punto de que la sabiduría, viéndolo como un valor y una virtud familiar, tenemos que estar abiertos a que la sabiduría confronta también lo que yo pienso, que eso va a ir el próximo programa, vamos a tocarlo, pero qué es lo que yo pienso que es lo sabio, ¿verdad? Porque todos tenemos unas ideas de cómo se deben ser las cosas o cómo yo haría las cosas, pero no es como yo haría las cosas o cómo deben ser las cosas, sino es desde cómo, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que las cosas son, ¿verdad? Y cómo es la mejor vida poder vivir a través de la palabra. Así que si usted lleva a sus hijos y a sus jóvenes a la iglesia, es también con la responsabilidad de que ellos están desarrollando una vida espiritual que quieren aportar a la familia.
Claro. incluirlos en eso, ¿verdad? Que esa palabra sabia puede venir de un niño. Y fíjate, como familiares que somos, como dijo Ramón, papá o mamá, tío o tía, escuchemos esa palabra sabia, porque Dios habla a través de los niños, Dios habla a través de los jóvenes. Claro. Así que es importante que los incluyamos como miembros fundamentales e importantes del crecimiento espiritual de la familia y no los excluyamos porque va a llegar una edad que entonces si me excluyes, pues ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ir a la iglesia? Y luego entonces estamos sufriendo, ¿verdad? La separación de la iglesia de estos jóvenes o de estos niños, de que ya la iglesia no le interesa y no le encuentra el propósito. Pero si lo incluimos como parte fundamental, vamos a ver, ¿verdad? Que ese aspecto de cómo manejamos esas dinámicas familiares y si hay una situación familiar y vamos a orar como familia, Claro. vemos que hay una palabra sabia a través de esto, de otros miembros de la familia que no solamente son los adultos, ¿no? Claro, claro, sí. Y nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? No entrando en todos los detalles, ¿verdad? Pero sí nosotros tenemos una hija que en ocasiones ha- o en ocasiones nos ha hablado y nos ha hablado a nosotros, ¿verdad? Como adultos, y sus palabras han sido palabras muy sabias, en específico, como tú dices, porque están alineadas a un aprendizaje que se ha dado por medio de la escuela del niño, ¿verdad? Aquí en la iglesia, y de repente ella está este domingo trabajando un tema y cuando llegamos por la noche, el tema que ella aprendió el domingo lo aplica, ¿verdad que sí? En la conversación que nosotros estamos teniendo y podemos ver, ¿verdad? Ser testigos de cómo la sabiduría que proviene de Dios no es sinónimo o está atada exclusivamente a una edad, ¿verdad? Y qué bueno que lo traemos de ese punto, porque uno de los puntos que queremos, ¿verdad? Enfatizar dentro de lo que son los principios de la sabiduría es que la sabiduría se adquiere, ¿ok? Proverbios 4:5 dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia y no olvides la palabra de mi boca, ni te apartes de ella. Lo que significa, ¿verdad que sí? Que por medio de que de la palabra que proviene del Padre, que proviene de Dios, nosotros recibimos esa sabiduría, ¿verdad? Recibimos junto con esa sabiduría que inteligencia para aplicar ese principio, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la sabiduría no es hablar lindo, la sabiduría no es decir lo que las personas escuchan o señalar un problema. La sabiduría es construir una solución o establecer, ¿verdad? Un cambio, ¿verdad? Metanoia, un cambio de mente para que el efecto de esa sabiduría sea un producto diferente, ¿verdad? No podemos decir que nosotros somos personas sabias, pero no obstante, seguimos teniendo los mismos resultados. Que se refleja en la acción. Que se refleja en la acción. A eso me refiero, que cuando nosotros decimos yo soy una persona sabia ¿verdad? O estamos en sabiduría, tiene que haber un cambio de dirección, tiene que haber un cambio de mente, ¿verdad? Tiene que haber un cambio que transfiere, ¿verdad? Y que mueve el resultado de lo que uno ejecuta o está haciendo. Así que por eso es importante que en Proverbios 4:5, ¿verdad? Termina, dice, adquieres esa sabiduría, adquieres esa inteligencia, pero no te olvides de algo. ¿De qué no te puedes olvidar? No te puedes olvidar de la palabra que sale de la boca del Padre, y no solamente es que no la olvides, es que no te apartes de ella. Así que eso es una acción dentro de lo que es la sabiduría. A veces no podemos decir una persona sabia es el que se sabe expresar o el que sabe decir lo correcto. Es aquel que sabe lo que es lo correcto, porque la sabiduría proviene del Padre y el Padre inspira lo que tiene que llevarlo, pero no solamente que lo conoce, sino que lo ejecuta de la misma forma. Así que las personas sabias no son conocedores, son ¿qué? Son que crean acción, ¿verdad? Que se mueven en pos de que el resultado, ¿verdad? Ejecutan lo que ellos, ¿verdad? Lo que es la No es lo sabiduría. mismo, ¿verdad? Ahora que lo dices así, no es lo mismo ser sabio que sabiondo. No es lo mismo ser sabio que sabiondo, ¿verdad? ¿Verdad? Ese sabiondo que los boricuas nosotros decimos, aquella persona que sabe de todo, tiene todo y siempre sabe, ¿verdad? La persona sabe de todo,
es muy sabio en su propia opinión en muchas ocasiones, pero no ejecuta, ¿verdad? Su acción no va de acuerdo a lo que está profesando. Así que eso es muy importante porque así que el primer principio es que la sabiduría se adquiere ¿con qué? Con una cercanía a la fuente de sabiduría que es el Padre. Pero la sabiduría tiene un propósito y el propósito es construir. Cuando nosotros hablamos de sabiduría, nosotros vemos que constantemente la sabiduría va en construcción, en crear algo, en crear un cambio, ¿verdad? En establecer un fundamento correcto en algo. Por eso nosotros podemos ver en Proverbios muchos versículos que hablan, ¿verdad? El necio hace esto, pero el sabio hace esto otro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sabiduría está en la ejecución de la sabiduría, ¿verdad? Una persona sabia es la persona que ejecuta conforme, ¿verdad? A lo que profesa o lo que cree y que constantemente se trabaja por construir, ¿verdad? Por desarrollar algo. Y completamente el tercer punto que, ¿verdad? Traigo es que la sabiduría se trabaja para relacionarse. Muchas veces vemos, y como te estaba hablando, ¿verdad? Mientras nos preparábamos, ¿verdad? Sobre el tema para la noche de hoy, eh, siempre pensamos en sabiduría, sinónimo ¿quién? En la Biblia. Salomón. Salomón, ¿verdad que sí? Y vemos sinónimo de sabiduría Salomón y pensamos que solamente Salomón, ¿verdad? Es el sinónimo de la sabiduría y en muchas ocasiones vemos Proverbios como un libro, ¿verdad? De mucha sabiduría, pero a lo que me refiero es que aunque Salomón es una figura que la relacionamos con sabiduría, no es, en Salomón no era la fuente de la sabiduría. Salomón era una persona que estaba conectada con esa fuente, ¿verdad que sí? Y esa fuente básicamente se usaba y él la dirigió en muchas ocasiones, como hablé ahorita, en lo que es las relaciones. Así que una pregunta que me llega, Yajaira, es cómo nosotros podemos trabajar la sabiduría en nuestras relaciones.